Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa ha lamentado que la que fuera catedral ortodoxa de Santa Sofía en Estambul haya sido convertida en mezquita musulmana. El Vaticano ha aprobado un vademecum que las diócesis y congregaciones religiosas tendrán que aplicar cuando se den casos de abuso sexual a menores. La Catedral de Nantes, en Francia, ha sufrido un incendio provocado. Otras iglesias en Estados Unidos también han sido objeto de atentados. Cáritas Internacional, presidida por el cardenal Tagle, ha pedido que se perdone la deuda de los países pobres y que se ponga fin a las sanciones. El Papa ha expresado su malestar por la conversión de Santa Sofía en mezquita. Además, ha elevado a basílica la última iglesia edificada por San Junípero Serra. Después de la oración del Ángelus, el Papa dijo que pensaba en Estambul y añadió: «Pienso en Santa Sofía y estoy muy dolido». La frase expresa el dolor de la Santa Sede, además del de ortodoxos y de gran parte del mundo occidental, por la decisión del presidente turco de transformar la Basílica de Santa Sofía en una mezquita. El Papa se une así a las protestas de otros líderes cristianos, como el Patriarca de Constantinopla o el Patriarca de Moscú. Incluso desde filas musulmanas se han alzado voces lamentando la decisión del presidente turco. Por otro lado, y como respuesta a la destrucción de imágenes de San Junípero Serra, el Papa ha declarado Basílica Menor la iglesia de la misión de San Buenaventura, que fue la última que fundó el misionero español en California. El título de Basílica Menor se otorga a las iglesias de todo el mundo para notar una importancia particular en la vida litúrgica y pastoral y una relación más estrecha con el Papa. El título de Basílica Mayor está reservado a las iglesias en Roma. Las diócesis dispondrán desde ahora de un modelo muy claro a seguir para perseguir los abusos sexuales a menores por parte de personas consagradas. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado un manual de instrucciones para guiar paso a paso a aquellos que deben averiguar la verdad cuando un menor de edad es abusado por un clérigo. Una respuesta precisa y puntual a las preguntas más recurrentes es lo que ofrece el nuevo vademecum de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se trata de un manual de instrucciones que en poco más de 30 páginas responde a los asuntos principales en el tratamiento de casos de abuso sexual de menores comprometidos por clérigos. Son 4 las exigencias que emanan del vademecum. Primero, la protección de la persona. Las autoridades eclesiásticas deben esforzarse para que la presunta víctima y su familia sean tratados con dignidad y respeto. Del mismo modo se puede hacer respecto al acusado, subraya el manual, que recuerda la importancia de proteger la buena fama de las personas implicadas, aunque en caso de peligro para el bien común, se subraya que la difusión de noticias sobre la existencia de una acusación no representa una violación de la reputación. Aun cuando sea evidente que cometió el delito, el acusado debe tener siempre garantizado el derecho a la defensa. Al mismo tiempo, desde el momento en que se recibe la noticia de un posible delito, el acusado tiene derecho a solicitar la dispensa de todas las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido el celibato. Un segundo aspecto que se desprende del vademecum es la existencia de una verificación escrupulosa y precisa de toda la información recibida por un ordinario sobre un supuesto caso de abuso. Aunque no haya habido ninguna denuncia oficial, el documento sugiere evaluar toda la información recibida y profundizar en ella. El sigilo sacramental sigue siendo válido y en ese caso el confesor tendrá que convencer al penitente de que informe del supuesto abuso por otros medios. El tercer aspecto se refiere a la comunicación. Se recuerda la obligación de respetar el secreto de oficio, aunque durante la investigación previa la presunta víctima y los testigos no tienen la obligación de guardar silencio. En todo caso, se pide que se evite toda difusión inoportuna e ilícita de información al público, especialmente durante la investigación preliminar. Al mismo tiempo, se explica que si se produce una incautación judicial
o una orden de entrega de los documentos por parte de las autoridades civiles, la Iglesia ya no puede garantizar la confidencialidad de la documentación adquirida. Como cuarto aspecto, se subraya que incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica de noticias de las autoridades civiles competentes, cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos. Iglesias quemadas en Estados Unidos y una catedral gótica incendiada en Francia son muestras de la ola de cristianofobia que sacude al mundo. La catedral de Nantes, Francia, ha sufrido un incendio provocado este sábado por la mañana. Numerosos bomberos acudieron para combatir el desastre y el fuego pudo ser controlado a las 2 horas de iniciarse. La policía se desplegó alrededor de la catedral y la zona fue acordonada mientras muchos residentes veían la escena con asombro. Los órganos de la catedral han sido destruidos y también muchas de las vidrieras. Mientras, en Estados Unidos continúan los ataques a iglesias y símbolos católicos. El pasado fin de semana hubo incidentes en los estados de Massachusetts, Florida y Nueva York. La policía de Boston está investigando un ataque incendiario a una estatua de la Virgen María el sábado por la noche, el segundo ataque en los Estados Unidos a una estatua de la Virgen María en 2 días. El 10 de julio, la diócesis de Brooklyn anunció que la policía de la ciudad de Nueva York estaba investigando el ataque vandálico contra una estatua de la Virgen María en la escuela y seminario Cathedral Prep on Queens. Igualmente, el pasado sábado por la mañana, los sheriffs del condado de Marion, Florida, enviaron a sus agentes a la parroquia católica Reina de la Paz en Ocala, que fue incendiada mientras los feligreses en su interior se preparaban para la misa. En California ardió la misión de San Gabriel, la primera fundada por San Junípero Serra en el condado de Los Ángeles. Aunque no hay una confirmación oficial, todo parece indicar que el incendio fue provocado. Cáritas Internacional, presidida por el cardenal Tagle, ha solicitado que cesen las sanciones contra países que perjudican a los pobres y que se perdone la deuda. Durante la rueda de prensa para presentar su informe anual, Cáritas Internacional, presidida por el cardenal Tagle, ha pedido cancelar la deuda de los países pobres y revisar las sanciones que afectan a los civiles sin producir frutos aceptables. La deuda y las restricciones comerciales cortan los puentes para el rescate de poblaciones enteras, mucho más allá de las fronteras de los países directamente afectados. El cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional y de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, envió un mensaje de esperanza, con la convicción de que los muchos cambios que hemos experimentado y estamos experimentando sean una oportunidad para el futuro, para construir una nueva conexión de solidaridad. Somos una sola familia humana, recordó el cardenal, y el sentimiento de cercanía que ha despertado la pandemia, que afecta a todos, no puede olvidarse sin dejar una señal, y esa señal debe ser la capacidad de dar nuevas respuestas. En la actualidad, Cáritas Internacional está ayudando a casi 9 millones de personas en 14 países, entre ellos el Ecuador, la India, Palestina, Bangladesh, el Líbano y Burkina Faso. Además, unos 2 millones de personas se benefician de programas de financiación por un total de 9 millones de euros en diferentes partes del mundo. Según el Programa Mundial de Alimentos, el número de personas que se enfrentan al hambre en el mundo como resultado de la pandemia podría duplicarse hasta alcanzar los 230 millones. Hay una falta de alimentos en África y las inundaciones, sequías, invasiones de langostas y malas cosechas en muchos países se suman a esto. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el debate en torno a la validez del Concilio Vaticano II, que sigue abierto en sectores conservadores. El debate iniciado por Monseñor Viganó sobre la legitimidad del Concilio Vaticano II está dividiendo e incluso encendiendo al minoritario sector conservador de la Iglesia Católica. Por un lado están los que dicen que no es un concilio ecuménico, que tiene que ser borrado de la lista de los concilios ecuménicos por los profundos errores que contiene. Por otro lado están los que afirman que lo que hay que hacer con el Vaticano II es aplicarlo
leerlo y aplicarlo en continuidad con los concilios anteriores, con la tradición de la Iglesia, con la palabra de Dios. Esta división en el campo conservador, lógicamente, hace que se froten las manos el sector contrario, el que quiere aplicar el concilio en ruptura y con el llamado espíritu del concilio. Resumiendo, podemos decir que en este momento hay tres posturas. Por un lado, están los que consideran que el Vaticano II no es un concilio. Por otro lado, los que dicen que es un concilio. Y, en tercer lugar, están los que afirman que es el concilio. No es un juego de palabras. Los que dicen que no es un concilio, repito, consideran que está lleno de errores y que hay que olvidarlo. Pero los que dicen que sí, que es un concilio, pero solo un concilio, es uno más dentro de la lista de concilios ecuménicos que aporta y que tendrá que ser superado en su día cuando llegue el momento por el siguiente concilio ecuménico. Y que desde luego tiene que ser leído e interpretado a la luz de la tradición de la Iglesia, tal y como intentaron hacer el fundador, el que puso en marcha el concilio, San Juan XXIII, que dejó muy claro que no había que tocar nada de esa tradición, y tal y como después procuraron San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, por supuesto en esta aplicación seguramente con errores que habría que mejorar. El tercer grupo son los que consideran que se trata de el concilio, no un concilio, sino el concilio, que hay un antes y un después, que esta nueva Iglesia que surge de la aplicación del Vaticano II en ruptura con lo anterior, que esta nueva Iglesia es la Iglesia verdadera y que lo anterior, todo lo anterior, incluso la palabra de Dios, tiene que servir solo como una referencia, pero nunca como algo que condicione el presente y que condicione el futuro. Como ejemplo de esto que estoy diciendo, creo que puede valer una anécdota personal. Era hace muchos años. Yo era entonces un joven sacerdote, estaba ya al frente de la sección de religión del diario ABC, había muerto ya mi mentor, mi amigo José Luis Martín Descalzo, y me invitaron a participar en una mesa redonda sobre el Concilio Vaticano II. Bueno, antes de mí habló un entonces eximio sacerdote muy conocido, hoy ya fallecido, que había sido amigo de José Luis Martín Descalzo, y habló, para mi sorpresa, habló con agresividad, incluso con rencor, con desprecio, sobre lo que él llamaba, así se llamaba y se sigue llamando, la Iglesia preconciliar. La Iglesia preconciliar era un desastre. Bueno, yo que he nacido justo antes del Concilio Vaticano II y que he vivido toda mi vida en el posconcilio, pues no tenía esa impresión, quizá porque no lo había conocido y no había padecido los horrores de esa Iglesia preconciliar, los supuestos horrores. Bueno, cuando me tocó a mí hablar, dije que lamentaba muchísimo disentir de lo que había dicho el eximio sacerdote que me había precedido, pero que desde mi punto de vista, en la Iglesia preconciliar había cosas muy buenas y personas muy santas. Y cité, recuerdo a San Francisco de Asís, por ejemplo, muy preconciliar del siglo XIII, a Santa Teresa de Jesús, también muy preconciliar, pero yo creo que lo que más les molestó de verdad fue que dije que no estaba dispuesto de ningún modo a tirar a la basura a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María, que eran desde luego muy, pero que muy preconciliares porque habían vivido casi 2000 años antes. Salí vivo de aquella mesa redonda, pero no me volvieron a invitar nunca más. Ya a partir de ese momento fui políticamente incorrecto. Pues bien, aún a riesgo de sufrir más heridas de unos y de otros, heridas que son como las medallas que ponen a los soldados después de venir de la guerra, pues aún a riesgo de sufrir más heridas de unos y de otros, me atrevo a decir que hay que seguir en la línea de la aplicación del Concilio Vaticano II en clave de continuidad con los concilios anteriores y sobre todo con la palabra de Dios. Seguramente habrá que mejorar algunas cosas de lo que han hecho los pontífices precedentes. Habrá que mejorar algunas cosas, sobre todo en el campo de los nombramientos, y controlar mucho mejor, por ejemplo, la formación. Lo habrán hecho con toda la buena voluntad, pero nadie es perfecto. Pero creo yo
que abrir ahora un debate sobre eso, lo único que hace es fortalecer la postura de aquellos que consideran que el Vaticano II es el concilio. Y estos son, que son la mayoría en la Iglesia en este momento, son como el rayo que no cesa. Esta semana un grupo de monjas alemanas han firmado un manifiesto reclamando el acceso al sacerdocio femenino, al sacerdocio para ellas, para las mujeres, y por supuesto al episcopado, quienes son sacerdotisas y obispas. Inmediatamente un alto cargo de la jerarquía alemana ha dicho que la causa de que haya tantas deserciones en la Iglesia en Alemania está en que no tienen sacerdotisas. Oye, ni se le ha movido un pelo del tupé. Dice que la causa de que la gente se vaya es que no tengan sacerdotisas, y parece mentira que no tenga delante de la mirada lo que todos saben, ellos los primeros, que los protestantes, los luteranos alemanes tienen sacerdotisas y obispas y están en una situación peor todavía que los católicos. Así que esa seguro que no es la causa. Serán otras, pero esa seguro que no. Me ha gustado mucho por el tono la carta firmada por 50 personalidades que han apoyado, que apoyan a Monseñor Viganó en su reclamación de dejar de considerar el Concilio Vaticano II como ecuménico, o por lo menos reestructurarlo profundamente. Me ha gustado el tono. Hablemos, argumentemos, pero por favor, sin agresividad, sin odio. El odio, la agresividad, el rencor que crece de día en día dentro de la Iglesia me lleva a recordar siempre las palabras del Señor. Un reino en guerra civil no puede subsistir. Se derrumba casa tras casa. Hablemos, dialoguemos, expongamos argumentos, pero no nos insultemos. Cuando se pierde la caridad, se ha perdido la razón. Vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, profundicemos en la aplicación del Vaticano II, en continuidad con lo anterior, y mejoremos lo que se ha hecho. Pero, aunque ese no sea el punto de vista de los otros, pues no nos insultemos ni unos ni otros, porque al final, insisto, el odio, el rencor, los insultos, la agresividad es lo que va a terminar por hundir a la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.